Antes que nada quisiera decirte, primo querido, que lo que está aconteciendo en este momento en Coahuila es una vergüenza de dimensiones nacionales. ¿Por qué? ¿Por qué sostengo esto? Porque a los mexicanos nos cuesta muchísimo la democracia. Es decir, piensa lo que nos cuesta nada más los partidos políticos, que tenían que financiarse obviamente con los donativos de los militantes. Pero además lo que nos cuesta el Instituto Nacional Electoral, antes el famoso IFE, pero no solamente el IFE, sino los institutos locales electorales, para que salgan con esto, ¿no? O sea, cuando se dieron las elecciones en los Estados Unidos, y se vale la comparación, porque lo que pagamos los mexicanos, los contribuyentes, para tener un sistema electoral eficiente, es una verdadera fortuna. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, hoy estamos a jueves, y es la hora en que no tienen el resultado electoral en Coahuila. Si tú quieres que si son el PREP el conteo de los distritos electorales o el conteo rápido, es igual. Cuando vinieron las elecciones en los Estados Unidos, en la noche tenían los resultados y ya sabían que para la tragedia del mundo, que había ganado Trump. Cuando vinieron las elecciones en Holanda, en la noche sabían los resultados. De todo el país, no estoy hablando de un estado como Coahuila. Hoy hubo elecciones parlamentarias en Gran Bretaña, ya sabemos cómo. Hoy ya sabemos que ganó la señora May. Pero que perdió la mayoría. Pero que perdió la mayoría, ¿no? También ya lo sabemos. Y cuando se dieron las elecciones en Francia, entre Macron y la señora Le Pen, bueno, 2 horas después sabíamos los resultados. Entonces a los mexicanos nos cuesta muchísimo dinero, como contribuyentes, financiar a estos institutos nacionales electorales o institutos locales y nacionales para estos resultados. Para mí implica una profunda frustración lo que sucede. ¿Desde cuándo sabían en el Instituto Electoral de Coahuila que venían las elecciones? Sí, claro. Bueno, porque si tú me dijeras, no, es que me acaban de decir, no es cierto. Llevaban mucho tiempo preparándose para esto. Y no es posible que a estas alturas del partido, no en la noche del domingo, hoy es jueves y sí, o sea, 4 días después. Apenas están dando a conocer los resultados de los pero también con otra, muy discutibles. Ese es el otro. Tú tienes los resultados, pero ahora tienes que hacerlos creíbles. Así es, pero en la noche tenían que haberlos dado. En la noche tenían que haber dicho, esto es lo que sucedió. Entonces, ¿qué sucede en Coahuila? En Coahuila vimos, porque también se agravan las cosas, yo nunca he creído en las culpas absolutas, no creo en ellas, y ¿qué pasó con el gobernador Humberto Moreira? Todo el mundo sabía de sus latrocinios, salían en los periódicos norteamericanos y en los periódicos mexicanos, sus casas en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Cuando los coahuilenses sabían que el gobernador tenía un enriquecimiento, digamos, inexplicable, votaron por el hermano. ¿Qué pensaba que el hermano Rubén iba a ser transparente, un demócrata? No, claro. No. Bueno, entonces, que no se sorprendan. Ahora dijeron, estamos hartos. Sí, estamos hartos, pero mira lo que está sucediendo. Pero lo que no me preocupa son estos esquemas, estos fraudes electorales o estas, digamos, no fraude, pero estas malinterpretaciones, por usar un eufemismo. Esto me preocupa de cara al 2018, porque lo peor que le puede pasar a nuestro país es que digan, ahora que salgan los resultados en Coahuila, bueno, y en el Estado de México, que creo que están más claros, ya hubo componenda, ya hubo un cochupo, ya hubo una negociación, y esto invita a la gente a no votar en el 18. Así es. ¿A quién beneficias a quién beneficia cuando la gente no vota? Al voto duro del las PRI. Estructuras, y el PRI es el que tiene una estructura más amplia. López Obrador es tan torpe en sus declaraciones, tan obtuso, que habla de fraude electoral todo el tiempo, sin darse cuenta que mientras más hable de fraude electoral, más provoca la deserción electoral y más beneficia al voto duro, que es el del PRI, que se supone que es el enemigo a vencer. Entonces yo creo que esto que está pasando ahorita es una falta de ortografía electoral, inadmisible e imperdonable lo que está pasando en Coahuila. Y yo pienso que, con el debido respeto para los coahuilenses, habría que agarrar a jitomatazos a los del Instituto Electoral de Coahuila, porque están defraudando, no a Coahuila, a la nación, y es un pésimo ejemplo para el 2018. Es un pésimo ejemplo, sin lugar a dudas, y las cosas se enrarecen
Porque ahora no solamente tienes a Andrés Manuel López Obrador diciendo hay fraude en el Estado de México, sino tienes a los panistas diciendo hay fraude en Coahuila y hay que salir a las calles. Francisco, nos tenemos que ir. Exacto. Gracias. El enrarecimiento no le conviene a nadie. A nadie. A nadie, querido primo.